Historia de Uruguay. Ferdinand Vilar, capítulo 6. Primeros pasos de la República. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Continuamos con el audiolibro de Historia de Uruguay en 10 capítulos. Este es el capítulo 6, Primeros pasos de la República. En él, abordaremos el periodo que se extiende aproximadamente desde la fundación del Estado Oriental en 1828 y la jura de su primera constitución en 1830, hasta las décadas siguientes, cuando se pusieron los cimientos institucionales de la nueva república. Veremos cómo se organizaron las primeras estructuras de gobierno, cómo aparecieron los partidos políticos que marcarían la historia del país, y de qué manera los caudillos y los conflictos internos perfilaron el rumbo de una nación que recién comenzaba a definirse. Tras la culminación de la Guerra de la Independencia y la firma de la Convención Preliminar de Paz de 1828, Uruguay emergió como un Estado soberano, marcando así el fin de las sucesivas dependencias que habían caracterizado a la banda oriental en tiempos de la colonia española y de la ocupación brasileña. Aunque la independencia formal trajo alegría y esperanza a buena parte de la población, el nuevo país enfrentaba numerosos desafíos. Apenas había transcurrido una década de conflictos armados, devastación económica y un marcado desgaste social. Aún así, el impulso fundacional motivó a los dirigentes a poner manos a la obra en la construcción de las bases políticas y jurídicas del Estado Oriental. El primer gran paso fue la elaboración de una constitución que, de modo solemne, se juró el 18 de julio de 1830. Ese texto sentaba los lineamientos de un régimen republicano y representativo, en el que se reconocía la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aunque la influencia de los modelos europeos y el ejemplo de otras repúblicas americanas se percibían en cada artículo, los constituyentes intentaron adaptar esas ideas a la realidad local. Bajo la nueva constitución, la ciudadanía masculina alcanzó ciertos derechos políticos y se consolidó la idea de la libertad individual, la libertad de imprenta y otras garantías fundamentales, si bien muchos de estos principios se verían a menudo sometidos a tensiones en la práctica. La presidencia de la joven república recayó, en primera instancia, en un veterano de las luchas independentistas, el general José Fructuoso Rivera. Carismático y de gran popularidad entre los sectores rurales, Rivera había estado vinculado a la contienda emancipadora contra Brasil y su figura inspiraba confianza a grupos diversos. Como primer presidente constitucional, 1830 a 1834, tuvo que lidiar con la tarea de crear una administración pública casi desde cero, organizando ministerios, tribunales y otros entes estatales. Al mismo tiempo, Rivera buscó integrar a los antiguos jefes militares en el nuevo régimen, intentando evitar que las rivalidades personales se convirtieran en focos de insurrección armada. Sin embargo, la convivencia no fue sencilla, y muy pronto emergieron desacuerdos entre algunos de esos líderes que habían luchado juntos contra Brasil pero que, en el nuevo escenario, ambicionaban parcelas de poder. En Montevideo, la capital, la vida política adquirió un dinamismo incesante. Intelectuales, comerciantes, militares y políticos debatían en cafés y tertulias sobre las orientaciones a seguir, liberalismo contra conservadurismo, centralismo versus autonomía local y otros temas candentes. Paralelamente, en la campaña, la gente percibía los cambios con más lentitud. Persistían las costumbres gauchas, el trabajo en las estancias y la lealtad hacia caudillos regionales, cuyo respaldo resultaba indispensable para que cualquier proyecto político prosperara. Fue en este entorno donde empezaron a tomar forma dos grandes corrientes que derivarían, con el tiempo, en los partidos blanco y colorado. La génesis de estos partidos se relaciona con las lealtades personales a caudillos y con diferencias de enfoque acerca de la conducción del Estado. De un lado, el general Rivera se rodeó de seguidores que promovían un modelo de apertura económica, fuerte contacto con la comunidad internacional y la búsqueda de apoyos entre las élites urbanas y rurales que ansiaban estabilidad para invertir en ganadería y comercio. A este grupo se lo comenzó a identificar con el color rojo, de donde deriva la denominación posterior de Partido Colorado. Del otro lado, el general Manuel Oribe,
también protagonista de las gestas de la independencia, capitalizó la simpatía de propietarios rurales más tradicionales y de sectores que recelaban de la influencia extranjera. A esto se los asoció con la divisa blanca, transformándose en el futuro Partido Blanco. En un principio, estos colores se usaban en cintas, escarapelas o en determinados distintivos para identificar bandos militares, y más adelante se convirtieron en signos políticos permanentes. El enfrentamiento entre Rivera y Oribe, que en un comienzo parecía una simple pugna personal, trascendió hasta convertirse en una divisoria de aguas. Con la presidencia de Oribe, 1835 a 1838, se consolidaron rasgos de esta polaridad. Oribe, hombre de convicciones firmes, buscaba afianzar la autoridad central y encauzar los asuntos del país a través de un orden riguroso. Su administración impulsó ciertas medidas para regular la tenencia de la tierra y promover la educación, aunque se vio empañada por la inestable situación internacional y por roces con algunos aliados de Rivera. El conflicto abierto se desató cuando se acusó a Oribe de extremar el control sobre la prensa y de perseguir a quienes simpatizaban con ideas más liberales o rivales de su gobierno. La situación culminó en la renuncia de Oribe bajo la presión de Rivera, quien lo acusaba de gobernar de manera autoritaria y de favorecer a un grupo reducido. Oribe se exilió en Buenos Aires, y Rivera reasumió el poder como caudillo máximo, impulsando un gobierno que se prolongaría durante varios años, ya con la Constitución puesta en entredicho y las disputas locales exacerbadas. Este forcejeo entre dos líderes que habían forjado su fama en el campo de batalla se trasladó ahora a la arena política, con implicaciones que afectarían de manera grave a la estabilidad del país. A este periodo de riñas intestinas y realineamientos se sumaron factores externos que no podían soslayarse. Buenos Aires, capital de la Confederación Argentina, se hallaba bajo la férrea conducción de Juan Manuel de Rosas, un gobernante que manejaba la diplomacia y la fuerza militar con gran habilidad. Rosas mantenía estrechos vínculos con Oribe y veía en él a un aliado contra las corrientes liberales y unitaristas que se oponían a su hegemonía en la región. En contrapartida, Rivera buscó apoyo de potencias como Francia y el Imperio del Brasil para contrarrestar la influencia de Rosas y Oribe. Así, los conflictos uruguayos se insertaron en un entramado internacional donde las potencias europeas competían por ventajas comerciales y políticas en la cuenca del Río de la Plata. El concepto de caudillismo se volvió entonces crucial para entender la realidad política de estos primeros años de la República. Lejos de un Estado fuerte y centralizado, Uruguay era un territorio con un aparato institucional en formación, donde gran parte del poder real se ejercía a través de líderes locales con arrastre popular. Estos caudillos no solo tenían la capacidad de movilizar ejércitos particulares, sino que además fungían como protectores de sus comunidades, intermediarios con el gobierno nacional e incluso árbitros en disputas de tierras. Su prestigio se basaba en la lealtad y el carisma, más que en las reglas formales de la nueva Constitución. De ahí que la marcha de la política nacional dependiera, en buena medida, del equilibrio o la confrontación entre caudillos y su habilidad para forjar alianzas coyunturales. A modo de ejemplo anecdótico, se cuenta que en el interior del país había estancias donde el dueño colgaba en la pared dos retratos, uno de Rivera y otro de Oribe, dispuestos para ser exhibidos o cubiertos con un paño según quien llegara a visitar la estancia. Si arribaban tropas ribereñas, se descorría el paño sobre la imagen de Oribe y se mostraba el de Rivera, y viceversa, con tal de evitar represalias. Historias como esta reflejan el grado de volatilidad política que se vivía y la forma en que, para muchos pobladores, la fidelidad a un bando podía ser cuestión de supervivencia más que de convicción ideológica. En medio de estas turbulencias, la joven república debió esforzarse por crear sus primeras instituciones. Se reorganizó la judicatura, se nombraron tribunales de justicia y se buscó definir cómo debía ser la administración pública. La necesidad de recaudar fondos llevó a la aplicación de impuestos y al establecimiento de aduanas más eficientes, especialmente en el puerto de Montevideo, que emergió como la principal vía de comercio exterior. En paralelo, se fundaron las primeras escuelas públicas, impulsadas por iniciativas de intelectuales progresistas que entendían la educación como base del progreso social. La prensa, aunque a menudo censurada o presionada, también empezó a cobrar importancia como tribuna de debate y difusión de ideas. La economía del país se centraba de manera casi exclusiva en la actividad ganadera. La exportación de cueros y carne salada, tasajo, proveía de ingresos, especialmente con destino a Brasil y el Caribe, mientras Europa comenzaba a demandar productos pecuarios de la región platense.
Algunos emprendedores extranjeros se establecían en Montevideo, atraídos por la posibilidad de negocios y por la relativa libertad que ofrecía el flamante Estado oriental, que buscaba diferenciarse de la influencia asfixiante de Buenos Aires o de la inestabilidad de otras regiones vecinas. Con todo, la mayoría de las familias rurales vivía en condiciones modestas, dependía del circuito de la estancia y no experimentaba grandes beneficios económicos. La brecha social entre los dueños de grandes extensiones de tierra y los peones o pequeños productores se mantenía muy marcada. La vida cultural, por su parte, se desarrollaba principalmente en la capital, donde surgieron tertulias literarias, periódicos y asociaciones de intelectuales que discutían sobre la modernización del país. Allí empezaron a divulgarse las ideas del romanticismo, que exaltaban la identidad nacional y la figura del gaucho como símbolo de la libertad autóctona. El interés por la historia reciente también motivó a algunos pioneros a recopilar documentos y testimonios sobre Artigas y los procesos de la independencia, aunque el culto oficial al prócer surgiría con mayor fuerza décadas después. Mientras tanto, las costumbres rurales se fundían con las crecientes influencias de la inmigración europea, que aportaría una diversidad de lenguas, creencias y prácticas sociales. En las orillas del puerto montevideano ya convivían marineros ingleses, comerciantes italianos y familias españolas, todos intentando abrirse camino en una ciudad pequeña y bulliciosa. No puede pasarse por alto que estos años iniciales de la República condujeron a la primera Gran Guerra Civil Uruguaya, mejor conocida como la Guerra Grande, 1839 a 1851, que abordaremos en el próximo capítulo con mayor detalle. Aquella contienda tuvo un impacto devastador en la sociedad oriental, que se dividió entre los partidarios de Oribe, blancos, y los de Rivera, colorados, con intervenciones recurrentes de fuerzas argentinas y brasileñas que protegían sus respectivos intereses. Fue un periodo en el que el nuevo Estado se debatía, literalmente, entre la vida y la muerte, y sin embargo, de esa confrontación surgen las bases que, a largo plazo, permitirían la consolidación de una administración pública más estable. Muchos historiadores consideran que, paradójicamente, la intensa fractura política obligó a los dirigentes a pensar en mecanismos institucionales más sólidos, ya que la República no sobreviviría de otro modo. Tampoco es posible entender la dinámica de la época sin mencionar a varios personajes influyentes, además de Oribe y Rivera. Algunos, como el general Venancio Flores o el propio Juan Manuel de Rosas en Argentina, desempeñarían un papel crucial en las guerras cruzadas que desgastaron al territorio oriental. Otros, como Andrés Lamas, destacaron por su vocación diplomática, intentando mediar con las potencias europeas para mantener abierta la navegación de los ríos y favorecer la neutralidad de Uruguay. A través de intensas discusiones, alianzas cambiantes y acuerdos provisionales, la República avanzó de forma accidentada, sin un rumbo del todo claro, pero con la convicción de que la independencia conquistada no podía dilapidarse. Para ir concluyendo este repaso, conviene subrayar que los primeros pasos de la República supusieron un desafío monumental para quienes asumieron las riendas del país. Se trataba de una pequeña nación, rodeada de dos gigantes regionales, Brasil y Argentina, que no siempre contemplaban con benevolencia la autonomía oriental. Además, las heridas recientes de la Guerra de Independencia y las divisiones políticas internas dificultaban la estabilidad. Sin embargo, la voluntad de organizar un Estado con sus propias reglas y la presencia de líderes de gran relieve, a pesar de sus enfrentamientos, propiciaron que Uruguay fuera diseñando instituciones y costumbres políticas que, con sus altibajos, perdurarían en el tiempo. Se estableció así un tejido cívico donde los partidos tendrían un papel preponderante y los caudillos, con todo su peso, deberían adaptarse progresivamente a las nuevas normas escritas. En el siguiente capítulo, continuaremos explorando estas tensiones internas y la evolución del país durante la segunda mitad del siglo XIX, analizando cómo se va consolidando el Estado, las sucesivas pacificaciones y los avances en materia administrativa. También nos adentraremos en el auge ganadero, la llegada de inmigrantes europeos y el impacto que todo ello tuvo en la demografía y la cultura uruguaya. Esperamos que este panorama te haya resultado interesante y te invitamos a suscribirte, a dejar tus comentarios con respeto y a acompañarnos en la próxima etapa de este audiolibro de Historia de Uruguay, donde seguiremos desentrañando los hilos del pasado para comprender mejor el presente. Nos vemos en el siguiente episodio.